Al ver por casualidad en la casa de mi suegro las llaves de mi apartamento heredado, me congelé. Agarré aquellas llaves y corrí hasta allá, pero lo que encontré me dejó en shock. Papá dijo que estaba haciendo esto por nosotros, balbuceaba mi esposa mientras yo marcaba el número de mi abogado para presentar una demanda contra él. Pero voy a contarles desde el principio cómo llegué a ese momento donde mi propia familia me apuñaló por la espalda y como un simple objeto sobre una mesa destruyó todo en lo que alguna vez confié. Fue un sábado por la tarde. Karina y yo habíamos ido a visitar a Moisés, mi suegro, como hacíamos cada 15 días. Él vivía solo desde que su esposa murió hace 3 años. Una casa pequeña en las afueras, siempre con olor a café recién hecho y a ese perfume de lavanda que nunca terminaba de disiparse. Yo estaba sentado en el sofá de la sala, esperando que Karina terminara de ayudar a su padre con unas facturas en la cocina. La televisión estaba encendida sin volumen. Mis ojos recorrían la habitación sin prestar real atención a nada, hasta que algo brilló bajo la luz de la tarde que entraba por la ventana. Sobre la mesa de centro, entre revistas deportivas y el control remoto, había un llavero de metal con forma de ancla. Mi corazón se detuvo. Ese llavero lo conocía perfectamente. Era mío. O mejor dicho, había sido de mi tía Hortensia antes de que me lo dejara junto con su apartamento en herencia hace 8 meses. Me incliné hacia adelante. Tomé el llavero con dedos temblorosos. 2 llaves colgaban de él. Las llaves del apartamento heredado. Mis llaves. ¿Qué demonios hacían en casa de mi suegro? El aire se volvió denso. Sentí un zumbido en los oídos. Miré hacia la cocina. Karina y Moisés hablaban en voz baja, casi en susurros. No me habían visto tomar las llaves. Guardé el llavero en mi bolsillo con un movimiento rápido, casi culpable, como si yo fuera el ladrón. Me puse de pie. Cariño, tengo que irme, le grité a Karina con una voz que sonó extrañamente calmada. Surgió algo del trabajo. Ella asomó la cabeza desde la cocina. ¿Ahora? ¿Un sábado? Sí, es urgente. Te veo en casa más tarde. No esperé respuesta. Salí de esa casa con pasos firmes pero con las piernas temblando. Subí a mi auto. Cerré la puerta. Y entonces, con las llaves apretadas en mi puño, arranqué el motor y conduje directamente hacia ese apartamento que había heredado y que, según yo creía, estaba completamente vacío y cerrado desde la muerte de mi tía. Durante el trayecto mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Por qué Moisés tenía mis llaves? ¿Cuándo las tomó? ¿Para qué? Yo guardaba ese juego de llaves en un cajón de mi escritorio en casa. Nunca las sacaba. Karina sabía dónde estaban, por supuesto. Vivíamos juntos. Pero jamás imaginé que ella se las daría a su padre. O peor aún, que él las tomaría sin mi permiso. El apartamento estaba a 20 minutos del centro de la ciudad. Un edificio de ladrillo rojo de los años 70. 4 pisos. Sin elevador. Mi tía Hortensia vivió allí durante 40 años. Toda su vida adulta transcurrió entre esas paredes. Cuando murió sin hijos y sin esposo, me dejó ese lugar a mí. Yo soy Fabricio. Tengo 50 años. Trabajo como supervisor en una planta de envasado. No soy un hombre rico. Tampoco soy estúpido. Al menos eso pensaba hasta ese momento. Cuando recibí la herencia, Karina y yo hablamos sobre qué hacer con el apartamento. Decidimos no venderlo de inmediato. El mercado inmobiliario estaba bajo y los precios no eran buenos. Además, había un valor sentimental. Mi tía me crió durante varios años de mi infancia cuando mis padres atravesaron problemas económicos. Ese apartamento representaba su esfuerzo, su independencia, su vida entera. Acordamos dejarlo cerrado por un tiempo. Limpiarlo poco a poco. Vaciar los muebles viejos. Y luego, tal vez en 1 año o 2, ponerlo en venta o alquilarlo formalmente. Karina estuvo de acuerdo. O eso dijo. Me dijo que entendía mi apego emocional al lugar. Me dijo que no había prisa. Me dijo muchas cosas que ahora, con las llaves robadas ardiendo en mi bolsillo, sonaban completamente huecas. Estacioné frente al edificio. Era casi las 5 de la tarde. La calle estaba tranquila. Algunos niños jugaban en la acera. Una señora regaba plantas en su balcón. Todo parecía normal. Demasiado normal. Bajé del auto y caminé hacia la entrada. El edificio no tenía portero. Solo una puerta de vidrio con cerradura automática que se abría con un código. Marqué los números. La puerta se abrió con un clic. Subí las escaleras hacia el 3er piso donde quedaba el apartamento.
Cada escalón parecía más pesado que el anterior. Mi respiración se aceleraba. Mis manos sudaban. Llegué frente a la puerta del apartamento. Número 32. Saqué las llaves de mi bolsillo. Las observé por un momento. Luego, con un movimiento lento, casi ceremonial, inserté la llave en la cerradura. Giré. La puerta se abrió. Y lo que vi me partió en dos. El apartamento no estaba vacío. Había ropa colgada en el respaldo de una silla. Platos sucios en el fregadero. Un par de zapatos de hombre junto a la entrada. Zapatos que no eran míos. El olor era diferente. Ya no olía a cerrado ni a humedad como la última vez que vine hace 2 meses. Olía a comida reciente. A vida. Alguien estaba viviendo aquí. En mi apartamento. Con mis llaves. Las llaves que estaban en casa de mi suegro. Caminé despacio por la sala. Mis piernas apenas me sostenían. Sobre la mesita de café había facturas de servicios. Tomé una. Electricidad. A nombre de un tal Álvaro Méndez. ¿Quién demonios era Álvaro Méndez? En la cocina encontré más evidencia. Leche en el refrigerador. Pan fresco. Huevos. Frutas. En el baño, artículos de aseo masculinos. Champú. Rastrillos. Pasta dental. Todo indicaba que alguien no solo había entrado a mi propiedad, sino que se había instalado cómodamente. Como si este fuera su hogar. Como si tuviera todo el derecho del mundo. Regresé a la sala. Me senté en el sofá que había sido de mi tía. El mismo sofá donde ella me leía cuentos cuando yo era niño. Y en ese momento, con el corazón destrozado y la mente en blanco, saqué mi teléfono. Llamé a Karina. Contestó al segundo timbre. ¿Ya terminaste en el trabajo? Su voz sonaba casual. Tranquila. Demasiado tranquila. Karina, necesito que me digas algo y necesito que seas honesta. Hubo una pausa. ¿Qué pasa? ¿Por qué tu padre tiene las llaves de mi apartamento? Silencio. Un silencio largo, pesado, culpable. Fabricio yo. ¿Por qué, Karina? Otro silencio. Luego, con voz pequeña, casi infantil, susurró, voy para allá. Necesitamos hablar. Karina llegó 30 minutos después. Yo seguía sentado en el sofá de mi tía, rodeado de la evidencia de que alguien había convertido mi herencia en su hogar clandestino. Escuché sus pasos subiendo las escaleras. Lentos. Vacilantes. Como si cada escalón le costara más esfuerzo que el anterior. La puerta estaba entreabierta. Ella entró sin tocar. Su rostro estaba pálido. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado durante todo el camino. Fabricio, yo puedo explicarlo, dijo antes siquiera de cerrar la puerta completamente. Me puse de pie. Mis piernas temblaban de rabia contenida. Explícame entonces. Explícame qué demonios está pasando aquí. Explícame por qué hay un extraño viviendo en el apartamento que heredé de mi tía. Explícame por qué tu padre tiene mis llaves. Ella se llevó las manos a la cara. Comenzó a sollozar. Pero yo ya no sentía compasión. Solo una mezcla tóxica de traición y furia que me quemaba por dentro. Karina se sentó en la silla junto a la ventana. La misma silla donde había ropa ajena colgada. La apartó con un gesto rápido, casi asqueado, como si recién ahora se diera cuenta de la magnitud de lo que habían hecho. Papá necesitaba dinero, comenzó con voz quebrada. Hace 6 meses perdió su trabajo en la ferretería. Lo despidieron por recortes de personal. Él no me dijo nada al principio. Tenía vergüenza. Pero luego empezaron a acumularse las deudas. La hipoteca de su casa. Los servicios. La tarjeta de crédito. Yo me enteré cuando el banco lo llamó para advertirle que iban a ejecutar la hipoteca. Estaba desesperado, Fabricio. No sabía qué hacer. La escuché sin interrumpir, pero cada palabra que salía de su boca era como un clavo oxidado entrando en mi pecho. ¿Y qué tiene que ver eso con mi apartamento? Pregunté con una calma artificial que apenas lograba sostener. Ella tragó saliva. Miró hacia el suelo. Fue idea de Patricia, mi hermana. Ella le dijo a papá que este apartamento estaba vacío, que tú no pensabas usarlo pronto, que estaba desperdiciado aquí sin generar nada. Y entonces sugirió que papá lo alquilara temporalmente para salir del apuro económico. Sentí que me hundía en un pozo sin fondo. ¿Alquilarlo? ¿Sin mi permiso? Karina asintió levemente, sin levantar la vista. Yo traté de decirles que era una mala idea. Te lo juro, Fabricio.
Pero papá estaba tan desesperado. Y Patricia lo convenció diciendo que solo serían unos meses. Que tú nunca te enterarías porque casi no venías por aquí. Que cuando decidieras vender o hacer algo con el apartamento, ellos ya habrían resuelto la situación económica de papá y nadie saldría lastimado. Apreté los puños hasta que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Y tú? ¿Tú qué hiciste? ¿Les dijiste que era ilegal? ¿Les dijiste que era mi propiedad? ¿Les dijiste que no tenían ningún derecho? Ella levantó la mirada. Sus ojos suplicaban comprensión. Yo no sabía cómo detenerlos. Papá ya había encontrado un inquilino. Un hombre que necesitaba un lugar rápido y que pagaba en efectivo. Álvaro. Le cobraba $600 al mes. Dinero que papá usaba para pagar sus deudas más urgentes. Cuando me enteré, ya llevaban 2 meses con el arreglo. Patricia me hizo jurar que no te diría nada. Dijo que si te enterabas arruinarías todo. Que papá podría perder su casa. Que yo tenía que elegir entre mi familia y tú. Me levanté del sofá de golpe. La silla donde estaba sentado casi se vuelca hacia atrás. ¿Entre tu familia y yo? Yo soy tu familia, Karina. Somos esposos. Llevamos 12 años casados. Ella comenzó a llorar más fuerte. Lo sé. Perdóname. Fue un error. Un error horrible. Pero papá estaba desesperado. No podía verlo perder su casa. Es mi padre, Fabricio. Caminé hacia la ventana. Necesitaba aire. Necesitaba no mirarla porque temía lo que podría decir. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto? Pregunté con la voz temblando. 6 meses, susurró ella. Medio año. Medio maldito año en el que mi suegro y mi cuñada convirtieron mi propiedad en su negocio personal. Medio año en el que mi esposa guardó el secreto y me vio a los ojos cada mañana sabiendo que me estaba traicionando. ¿Y el dinero? ¿Todo se fue a las deudas de tu padre? Karina asintió. Y a Patricia también. Ella se quedaba con una parte pequeña por, según dijo, gestionar el alquiler. Por encontrar al inquilino. Por encargarse de que todo funcionara sin problemas. Solté una carcajada amarga. ¡Qué conveniente! Una operación familiar completa. Todos ganan. Menos yo, claro. Me giré hacia ella. ¿Y qué esperaban que pasara cuando yo decidiera venir? ¿Cuál era el plan? Karina se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Patricia dijo que encontrarían la forma de sacarlo antes de que tú vinieras. Que siempre habría una excusa. Que si preguntabas por las llaves, dirían que las habían guardado en un lugar seguro por ti. Que todo estaría controlado. Controlado. Esa palabra me sonó a burla. Nada estaba controlado. Todo era un desastre. Un desastre construido sobre mentiras, manipulación y el aprovechamiento de mi confianza. ¿Y hoy? ¿Por qué tu padre tenía las llaves sobre la mesa? ¿Acaso ya ni siquiera se molestaban en esconderlas? Ella negó con la cabeza. No lo sé. Tal vez se le olvidaron ahí. O tal vez ya no le importaba. Papá últimamente está actuando como si este apartamento fuera suyo. Como si tuviera derecho. Patricia lo alimenta diciéndole que tú nunca harías nada al respecto. Que eres demasiado blando. Demasiado bueno. Algo en mí se rompió definitivamente al escuchar eso. ¿Demasiado blando? ¿Eso piensan de mí? Karina no respondió. Su silencio fue respuesta suficiente. Saqué mi teléfono del bolsillo. ¿Qué haces?, preguntó ella con pánico en la voz. Voy a llamar a mi abogado. Voy a presentar una demanda contra tu padre. Y contra Patricia. Y contra este Álvaro que está viviendo ilegalmente en mi propiedad. Ella se puso de pie de un salto. No. Fabricio, por favor. Papá podría ir a la cárcel. Arruinarás su vida. La miré fijamente. Él arruinó la mía primero. Y tú lo permitiste. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin control. Balbuceaba disculpas. Papá dijo que estaba haciendo esto por nosotros. Por nuestro futuro. Decía que cuando vendieras el apartamento, el dinero sería para los dos de todas formas. Que solo estaba adelantando las ganancias. Que no era tan grave. Marqué el número de Héctor, mi abogado. Un amigo de años que me había ayudado con el papeleo de la herencia. Contestó al tercer tono. Fabricio, ¿qué pasa? Necesito verte urgente. Tengo un problema legal grave. Karina intentó quitarme el teléfono. No lo hagas, por favor. Piensa en lo que esto significa. La aparté con suavidad pero con firmeza.
Ya pensé. Y lo que significa es que finalmente voy a hacer lo que debía hacer desde el principio, proteger lo que es mío. Héctor, ¿puedes mañana a primera hora? Claro. ¿De qué se trata? Te explico en persona. Traigo evidencia. Muchas gracias. Colgué. Karina estaba desplomada en la silla, llorando en silencio. Yo guardé el teléfono y miré alrededor del apartamento una última vez. Los platos sucios. La ropa ajena. Las facturas a nombre de un desconocido. Todo era la prueba física de cuán equivocado había estado al confiar ciegamente en las personas que decían amarme. Esa noche no regresé a casa. No podía. La sola idea de dormir bajo el mismo techo que Karina, sabiendo lo que había hecho, me resultaba insoportable. Me quedé en un hotel cerca del centro. Una habitación pequeña y anónima donde nadie me conocía y nadie me haría preguntas. Me senté en la cama con la mirada perdida en la pared blanca frente a mí. Mi teléfono sonaba cada 5 minutos. Karina. Después Moisés. Luego Patricia. Todos queriendo explicar. Todos queriendo suavizar lo que habían hecho. Apagué el teléfono. Necesitaba silencio. Necesitaba pensar. Pero cada vez que cerraba los ojos veía las llaves sobre la mesa de mi suegro. Veía la ropa del extraño en mi apartamento. Veía la cara de Karina cuando me confesó que había sabido todo durante 6 meses y no me dijo nada. El sueño no llegó hasta pasadas las 4 de la mañana. Y cuando finalmente llegó, fue inquieto y lleno de pesadillas. A las 8 en punto estaba sentado en la oficina de Héctor. Él era un hombre de unos 60 años, con cabello gris perfectamente peinado y una expresión seria que inspiraba confianza. Nos conocíamos desde que trabajamos juntos en una cooperativa hace más de 20 años. Cuando heredé el apartamento, él me ayudó con todos los trámites legales. Me ofreció café. Acepté aunque sabía que no podría beberlo. Mis manos temblaban demasiado. Cuéntame todo, dijo mientras abría una libreta y tomaba un bolígrafo. Y entonces se lo conté. Desde el momento en que vi las llaves hasta la confesión de Karina. Desde el inquilino ilegal hasta los $600 mensuales que mi suegro embolsaba. Desde la complicidad de Patricia hasta la traición de mi propia esposa. Héctor escuchó sin interrumpir. Tomó notas. Hizo algunas preguntas puntuales. ¿Firmó algún contrato este tal Álvaro? No lo sé. ¿Tu esposa está en los documentos de propiedad del apartamento? No. Solo yo. ¿Tienes evidencia de que tu suegro está recibiendo dinero? Las facturas que encontré. Y puedo conseguir más. Héctor dejó el bolígrafo sobre el escritorio. Se reclinó en su silla. Fabricio, esto es grave. Lo que tu suegro hizo se llama usurpación. Está alquilando una propiedad que no le pertenece sin tu consentimiento. Eso es un delito. Podríamos ir tanto por la vía civil como por la penal. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que puedes demandarlo por daños y perjuicios. Recuperar el dinero que él ganó ilegalmente. Desalojar al inquilino. Y si decides ir más lejos, presentar cargos criminales que podrían llevarlo a la cárcel. Sentí un nudo en el estómago. Karina tenía razón en una cosa, esto podía arruinar a Moisés. Pero también tenía que pensar en mí, en mis derechos, en lo que era justo. ¿Y mi esposa? ¿Ella tiene responsabilidad legal? Héctor suspiró. Eso es más complicado. Ella sabía, pero no ejecutó el delito directamente. Un abogado defensor podría argumentar que estaba bajo presión familiar. Pero su complicidad silenciosa sí tiene peso moral y podría usarse en tu favor si decides divorciarte. La palabra quedó flotando en el aire. Divorcio. No había pensado en eso explícitamente hasta ese momento. Pero ahora que Héctor lo mencionaba, se sentía como la conclusión inevitable de todo esto. ¿Quiero divorciarme? Todavía no lo sé. Lo que sí sé es que quiero justicia. Quiero que Moisés pague por lo que hizo. Héctor asintió. Entonces empecemos por ahí. Vamos a redactar una demanda civil. Pediremos la devolución de todos los pagos que recibió. Eso serían 6 meses a $600 mensuales. $3,600. Más daños y perjuicios adicionales. Más los costos legales. Estamos hablando de una suma importante. También solicitaremos el desalojo inmediato del inquilino. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto?, pregunté. Depende. Si tu suegro se defiende, podríamos estar meses en tribunales. Si reconoce su culpa y negocia, tal vez semanas. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto,
necesitas documentar todo. Fotografías del apartamento. Las facturas a nombre del inquilino. Conversaciones con tu esposa si las tienes grabadas o por mensaje. Cualquier cosa que pruebe que ellos sabían que estaban haciendo algo ilegal. Salí de la oficina de Héctor con una mezcla de determinación y náusea. Ahora esto era real. No era solo rabia contenida. Era un proceso legal en marcha. Encendí mi teléfono. Tenía 43 llamadas perdidas. 20 mensajes de texto. La mayoría de Karina. Algunos de Moisés. 2 de Patricia. Leí uno de los mensajes de mi suegro. Fabricio, necesitamos hablar como hombres. Esto tiene solución. No hagas una locura. Una locura. Él llamaba locura a defender mi propiedad. Él, que había violado mi confianza de la forma más rastrera posible. Bloqueé su número. Luego bloqueé el de Patricia. Dejé el de Karina activo solo porque legalmente seguíamos casados y tal vez necesitaría comunicarme con ella. Pero no tenía intención de responder a sus súplicas. No todavía. Conduje de regreso al apartamento. Esta vez con cámara en mano. Necesitaba documentar todo como me había indicado Héctor. Al llegar, toqué la puerta. Quería ver si el tal Álvaro estaba ahí. Quería conocer al hombre que inocentemente o no se había convertido en pieza clave de esta pesadilla. Nadie respondió. Toqué de nuevo. Nada. Usé mis llaves y entré. El apartamento estaba vacío. Pero esta vez presté atención a detalles que ayer, en medio del shock, no había procesado completamente. Sobre la mesa del comedor había un recibo hecho a mano. Decía, recibí de Álvaro Méndez la suma de $600 correspondientes al mes de diciembre. Firma, Moisés Salazar. Mi suegro ni siquiera se había molestado en esconder la evidencia. Fotografié el recibo. Fotografié los zapatos junto a la puerta. Fotografié las facturas de servicios. Fotografié cada rincón de ese lugar que había sido de mi tía y que ahora era territorio ocupado. Mientras revisaba la habitación principal, encontré algo más. Una agenda pequeña sobre la mesa de noche. La abrí. Tenía anotaciones. Fechas. Cantidades. Enero, $600. Febrero, $600. Marzo, $600. Así hasta diciembre. Pero también había otras anotaciones. Febrero, Patricia, $100 por gestión. Abril, reparación de llave, $50. Mayo, Patricia, $100 por gestión. Era un registro meticuloso de toda la operación ilegal. Mi suegro no solo era un ladrón. Era un ladrón organizado. Fotografié cada página de esa agenda. Era oro puro para mi caso. Héctor se pondría feliz cuando viera esto. Guardé la agenda en mi mochila. Evidencia física era mejor que fotografías. Salí del apartamento y bajé las escaleras. Al llegar a la planta baja, me encontré con la señora que ayer había visto regando sus plantas en el balcón. Era una mujer mayor, de unos 70 años, con un delantal floreado y expresión amable. Buenos días, joven, me saludó. Buenos días, respondí. ¿Usted vive aquí?, preguntó con curiosidad genuina. No, pero soy el dueño del apartamento del tercer piso. El 32. Ella abrió los ojos con sorpresa. Ah, pensé que el dueño era el señor mayor que viene a cobrar la renta. ¿El señor mayor? Sí, un hombre de unos 60 y tantos años. Viene cada mes. Toca la puerta. El muchacho que vive ahí le entrega el dinero. A veces se quedan conversando un rato en la entrada. Mi corazón latía con fuerza. ¿Desde cuándo lo ve venir? Pues desde hace meses. No sé exactamente. Tal vez medio año o más. Le pedí su nombre. Se llamaba Araceli. Le expliqué brevemente la situación. Ella se llevó las manos a la boca. Dios mío. Yo no sabía. Pensé que todo era legal. Le pregunté si estaría dispuesta a dar testimonio si era necesario. Ella aceptó sin dudarlo. Claro que sí. Lo que hicieron está mal. Ese apartamento era de doña Hortensia. Yo la conocí. Era una mujer buena. Debe estar revolcándose en su tumba sabiendo que su hermano. Me detuve. ¿Su hermano? Araceli frunció el ceño. Sí, el señor que viene a cobrar. Me dijo que era hermano de doña Hortensia, que por eso tenía derecho a manejar el apartamento mientras usted decidía qué hacer con él. Sentí que la sangre me hervía. Moisés no era hermano de mi tía. Ni siquiera la conoció bien.
Se habían visto tal vez 3 o 4 veces en reuniones familiares. Y ahora estaba usando su nombre, usando su memoria, para justificar su robo. Le agradecí a Araceli su disposición a ayudar y le dejé mi número telefónico por si recordaba algún otro detalle importante. Ella me prometió que estaría atenta y que si veía al señor mayor nuevamente me avisaría de inmediato. Subí a mi auto con la agenda bajo el brazo y una rabia fría instalada en el pecho. Moisés no solo había robado, no solo había manipulado a su propia hija, también había mentido usando el nombre de mi tía muerta. Había construido una narrativa completa donde él era una especie de administrador legítimo, donde tenía autoridad moral, donde su crimen era apenas un favor familiar mal entendido. Pero yo ya no iba a permitir que esa narrativa continuara. Conduje directo a mi casa. Necesitaba recoger algunas cosas. Ropa, documentos. Tal vez quedarme unos días más en el hotel hasta que todo esto se resolviera de alguna forma. Cuando abrí la puerta, Karina estaba sentada en el sofá de la sala. Tenía la misma ropa del día anterior. Ojeras profundas. El cabello desordenado. Se puso de pie al verme. Fabricio, gracias a Dios. Pensé que no regresarías. No he regresado, aclaré con voz seca. Solo vine por mis cosas. Ella dio un paso hacia mí. Sus ojos suplicaban. Por favor, tenemos que hablar. Ya hablamos. No hay nada más que decir. Sí lo hay. Necesito que entiendas por qué hice lo que hice. Necesito que veas que no fue con mala intención. La miré fijamente. ¿No fue con mala intención? Karina, me ocultaste durante 6 meses que tu padre estaba robándome. ¿Cómo puedes decir que no fue con mala intención? Ella se llevó las manos al rostro. Yo tenía miedo. Miedo de que reaccionaras así. Miedo de que la familia se rompiera. Papá me juró que era temporal. Que pronto tendría dinero y lo arreglaría todo. Y yo le creí porque es mi padre. Porque confío en él. Dejé caer mi mochila al suelo. La rabia que había mantenido controlada comenzaba a filtrarse. ¿Y en mí? ¿También confiabas en mí? ¿O solo confías en la gente que comparte tu sangre? Ella negó con la cabeza. No digas eso. Tú sabes que te amo. Entonces demuéstralo, dije con voz cortante. Dime todo. Absolutamente todo. ¿Cuándo empezó esto realmente? ¿Cómo encontraron al inquilino? ¿Qué más me están ocultando? Karina se sentó de nuevo. Respiró hondo. Comenzó a hablar con voz temblorosa. Todo empezó 4 meses después de que heredaste el apartamento. Papá perdió su trabajo y las deudas comenzaron a acumularse. Patricia lo visitaba seguido. Ella fue quien plantó la idea. Decía que era una pena que el apartamento estuviera vacío, que alguien podría estar usándolo, que mientras tú no lo necesitaras, era dinero desperdiciado. Al principio papá no quería. Te lo juro. Él decía que estaba mal. Pero Patricia insistió. Le mostró anuncios de apartamentos similares en renta. Le hizo cuentas. Le dijo que en un año podría reunir suficiente dinero para salvar su casa y salir de las deudas. ¿Y tú cuándo te enteraste?, pregunté. 2 semanas después de que papá publicara el anuncio. Encontró a Álvaro rápidamente. Un hombre de unos 40 años que trabajaba en construcción y necesitaba un lugar cerca de su nuevo proyecto. Papá le cobró $600 al mes. Le dijo que era el dueño. Álvaro no hizo muchas preguntas. Solo quería un techo. Pagaba en efectivo. Sin contrato formal. Todo muy informal. Cuando me enteré, discutí con Patricia. Le dije que esto era una locura. Que tú te ibas a enterar tarde o temprano. Ella me dijo que yo era una exagerada. Que papá lo necesitaba. Que yo tenía que elegir de qué lado estaba. Karina hizo una pausa. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Y yo elegí mal, Fabricio. Elegí proteger a mi padre en lugar de ser honesta contigo. Y ahora lo estoy pagando. Me senté en la silla frente a ella. Necesitaba entender la magnitud completa de la traición. ¿Patricia también recibió dinero? Karina asintió avergonzada. $100 cada mes. Ella decía que era por encargarse de todo. Por conseguir al inquilino. Por estar pendiente de que pagara a tiempo. Por responder sus preguntas. Aunque en realidad Álvaro casi no daba problemas. Era un inquilino tranquilo. ¿Y las llaves? ¿Cómo las consiguieron? Ella bajó la mirada. Yo las tomé. Una noche mientras dormías.
Sabía dónde las guardabas. Hice una copia y las devolví al día siguiente. Tú nunca notaste que faltaron. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mi propia esposa había entrado a hurtadillas en mi escritorio. Había robado mis llaves. Había facilitado todo este esquema. Y luego había regresado a la cama a mi lado como si nada hubiera pasado. ¿Algo más?, pregunté con voz hueca. Karina dudó. Habla, insistí. Ella tragó saliva. Hubo un momento hace 3 meses en que tú mencionaste que querías ir al apartamento para revisar unas cosas. ¿Recuerdas? Asentí lentamente. Sí, iba a llevar unos papeles de la herencia que necesitaba revisar. Pero ese fin de semana me dio gripe y lo pospusimos. Ella cerró los ojos. No te dio gripe, Fabricio. Yo puse pastillas para dormir en tu café esa mañana. Dosis pequeñas. Suficientes para que te sintieras mal, pero no tanto como para ir al hospital. Necesitaba tiempo para avisarle a papá. Para que él le dijera a Álvaro que desalojara temporalmente. No podía dejar que fueras ese día. El mundo se detuvo. Me quedé mirándola sin poder procesar lo que acababa de escuchar. ¿Me drogaste? Mi voz sonó extraña. Lejana. Como si viniera de otra persona. Karina comenzó a llorar sin control. Fue solo una vez. Te lo juro. Solo esa vez. Y me sentí horrible después. Pero no sabía qué más hacer. Patricia me dijo que era eso o arriesgar que descubrieras todo. Y yo entré en pánico. Me puse de pie. Mis piernas apenas me sostenían. Esto ya no era solo complicidad silenciosa. Esto era participación activa. Mi esposa no solo había guardado el secreto. Había saboteado activamente mi salud para proteger el crimen de su padre. ¿Quién eres tú?, pregunté con voz rota. La mujer con la que me casé jamás habría hecho algo así. Karina se puso de pie también. Extendió las manos hacia mí. Sigo siendo yo. Sigo siendo tu esposa. Solo cometí un error. Un error terrible. Pero podemos superarlo. Podemos ir a terapia. Podemos reconstruir la confianza. Por favor, Fabricio, no tires 12 años de matrimonio por esto. Retrocedí. No te acerques. Necesito que no te me acerques ahora mismo. Subí las escaleras hacia nuestra habitación. Saqué una maleta del armario. Comencé a llenarla con ropa. Documentos importantes. Artículos de aseo. Karina me seguía. Me suplicaba. Fabricio, por favor, piensa en todo lo que hemos construido juntos. Piensa en los buenos momentos. ¿Vas a tirar todo eso a la basura? No fui yo quien lo tiró, respondí sin mirarla. Fuiste tú, y tu padre, y tu hermana. Ustedes decidieron que su bienestar económico valía más que mi confianza, que mi propiedad, que mi salud. Cerré la maleta con fuerza. Me giré hacia ella. Y ahora van a enfrentar las consecuencias. Ella palideció. ¿Qué vas a hacer? Ya lo hice. Contraté un abogado. Presenté una demanda contra tu padre. Por usurpación. Por daños y perjuicios. Y posiblemente por cargos criminales si Héctor considera que hay suficiente evidencia. Karina se tambaleó. Se apoyó contra la pared. No. No puedes hacer eso. Papá irá a la cárcel. Ya lo hice, repetí. Y respecto a nosotros, necesito tiempo. Mucho tiempo. Para pensar si puedo perdonar lo que hiciste. Si puedo seguir casado con alguien capaz de drogarme para proteger a un ladrón. Ella cayó de rodillas. Literalmente. Se arrodilló frente a mí con las manos juntas. Te lo ruego. No destruyas a mi familia. Busqué en mi interior algo de compasión. Algo de empatía. Pero lo único que encontré fue un vacío frío. Tu familia se destruyó sola, Karina. El día que decidieron que robarme era aceptable. Tomé mi maleta. Bajé las escaleras. Ella me seguía llorando. Gritando mi nombre. Prometiendo que cambiarían las cosas. Que devolverían el dinero. Que harían lo que fuera necesario. Pero yo ya había tomado mi decisión. Abrí la puerta. Me giré una última vez. Avísale a tu padre que preparo un buen abogado. Porque el mío es excelente. Y salí de esa casa sin mirar atrás, con el sonido de los sollozos de mi esposa persiguiéndome hasta el auto. Los siguientes días fueron un torbellino de documentos legales, declaraciones y conversaciones tensas con Héctor. Mi abogado revisó toda la evidencia que le presenté, las fotografías del apartamento, la agenda de Moisés con los registros mensuales,
el recibo firmado, el testimonio de Araceli. Esto es sólido, me dijo con satisfacción profesional mientras organizaba los papeles sobre su escritorio. Tu suegro no tiene forma de defenderse. La evidencia es abrumadora. Redactaremos la demanda esta semana y la presentaremos el lunes. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante? No hubo duda en mi respuesta. Completamente seguro. Héctor asintió. Entonces prepárate. Esto se pondrá feo. Las familias siempre se ponen feas cuando hay dinero y propiedades de por medio. Y cuando hay cárcel de por medio, se ponen peor. El viernes por la tarde, mientras revisaba unos reportes en mi oficina de la planta de envasado, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me dijo que debía hacerlo. ¿Fabricio? Era la voz de Patricia, la hermana de Karina, la que había orquestado todo este plan desde el principio. Mi cuerpo se tensó inmediatamente. ¿Qué quieres? Necesitamos hablar. Tú y yo. En persona. No tengo nada que hablar contigo, respondí con frialdad. Si lo tienes. Porque lo que estás haciendo está mal. Estás destruyendo a tu familia por orgullo. Solté una risa amarga. ¿Mi familia? Patricia, tu padre robó mi propiedad. Tú te beneficiaste económicamente de ese robo. Y mi esposa me mintió y me drogó para encubrirlos. ¿Y yo soy el que está destruyendo la familia? Hubo un silencio tenso. Luego ella habló con voz controlada, casi calculadora. Mira, entiendo que estés enojado. Tienes derecho. Pero piensa en las consecuencias reales. Papá tiene 68 años. Si va a la cárcel, eso lo matará. ¿Eso es lo que quieres? ¿Matar a tu suegro? Cerré los ojos. Intenté controlar la rabia que amenazaba con desbordarme. Patricia, lo que yo quiero es justicia. Lo que tu padre hizo es un delito. No puedo simplemente fingir que no pasó nada. Ella suspiró con dramatismo exagerado. Siempre supe que eras terco, Fabricio, pero no pensé que fueras tan vengativo. Vengativo. Esa palabra me golpeó. ¿Defender lo que es mío es venganza? Ella continuó como si no me hubiera escuchado. Karina está destruida. No ha comido bien en días. No duerme. Llora todo el tiempo. ¿Realmente quieres hacerle eso a tu esposa? Mi esposa tomó sus propias decisiones, respondí, y ahora está viviendo las consecuencias. Patricia cambió de táctica. Su voz se volvió más suave, casi dulce. Mira, podemos arreglar esto de otra forma. Papá puede devolverte el dinero. Poco a poco. En cuotas. Y el inquilino se irá. Ya hablamos con él. Álvaro está dispuesto a irse sin problemas. Solo necesitamos que retires la demanda. Que no arruines la vida de papá por un error. Un error. Llamaban a 6 meses de robo sistemático un error. ¿En cuánto tiempo me devolvería el dinero? Pregunté, aunque ya sabía que la conversación era inútil. Patricia se animó, creyendo que había encontrado una apertura. En 1 año. Tal vez año y medio. Papá conseguirá trabajo. Yo también pondré mi parte. Y Karina puede ayudar. Entre todos juntaremos los $3,600. Más los daños adicionales, añadí. Más los costos legales en los que ya incurrí. Más el lucro cesante por los meses en que pude haber alquilado el apartamento legalmente. Estamos hablando de más de $6,000. Ella se quedó en silencio. Evidentemente no había hecho esos cálculos. Bueno, entonces en 2 años, dijo finalmente con menos convicción. Papá es un hombre de palabra. Te pagará hasta el último centavo. Negué con la cabeza aunque ella no pudiera verme. No, Patricia. Esto ya no se trata solo de dinero. Se trata de principios. De respeto. De consecuencias. Su tono cambió abruptamente. La dulzura desapareció. ¿Sabes qué? Eres un miserable. Un hombre pequeño que no puede perdonar. Karina merece algo mejor que tú. Papá merece algo mejor que un yerno tan mezquino. Y cuando todo esto termine, vas a quedarte solo. Porque nadie va a querer estar cerca de alguien tan amargado. Colgué. No tenía sentido continuar esa conversación. Patricia había mostrado su verdadera cara. No había arrepentimiento genuino. Solo manipulación. Solo intentos de hacerme sentir culpable por defender lo que era correcto. Bloqueé su número también. Ahora toda la familia Salazar estaba fuera de mi vida telefónica. Héctor tenía razón. Esto se estaba poniendo feo.
Y apenas estábamos empezando. El lunes llegó con una sensación de inevitabilidad. Héctor y yo nos presentamos en el juzgado civil para radicar formalmente la demanda. Los documentos eran extensos. Detallaban cada aspecto del fraude, las fechas, los montos, los testimonios, la evidencia fotográfica. El juez que revisó preliminarmente el caso era un hombre de unos 55 años con expresión severa. Después de leer los documentos por varios minutos, levantó la vista hacia nosotros. Esto es bastante claro, dijo. Hay suficiente evidencia prima facie para proceder. Se notificará al demandado. Audiencia preliminar en 3 semanas. Salimos del juzgado con la primera victoria pequeña pero significativa. El sistema legal estaba de mi lado. Ahora solo faltaba esperar que Moisés fuera notificado oficialmente y ver cómo reaccionaría. No tuve que esperar mucho. 2 días después, el miércoles por la noche, estaba cenando solo en mi habitación de hotel cuando alguien tocó la puerta con insistencia. Miré por la mirilla. Era Moisés. Mi suegro. El hombre que me había robado durante 6 meses. El hombre que había usado el nombre de mi tía muerta para legitimarse ante los vecinos. El hombre que ahora enfrentaba cargos legales por sus acciones. Pensé en no abrir. Pero una parte de mí quería escuchar qué tenía que decir. ¿Qué excusas traería? ¿Qué justificaciones había preparado? Abrí la puerta pero dejé puesta la cadena de seguridad. Moisés se veía mal. Ojeras profundas. Ropa arrugada. Barba de varios días. Fabricio, por favor. Necesito hablar contigo. Ya no tenemos nada que hablar, respondí. Sí lo tenemos. 5 minutos. Te lo ruego. Solo 5 minutos. Contra mi mejor juicio, quité la cadena y lo dejé entrar. Él entró despacio, como si caminara sobre hielo delgado. Se quedó de pie en medio de la habitación. Yo cerré la puerta pero permanecí cerca de ella, listo para pedirle que se fuera en cualquier momento. Habla, dije secamente. Moisés respiró hondo. Sé que lo que hice estuvo mal. Sé que no tengo excusas. Pero necesito que entiendas que estaba desesperado. Perdí mi trabajo. Las deudas me estaban ahogando. El banco iba a quitarme mi casa. No sabía qué más hacer. Lo escuché sin expresión. Y decidiste que robarme era la solución. Él negó con la cabeza. No lo veía como robarte. El apartamento estaba vacío. No lo estabas usando. Pensé que si lo alquilaba por unos meses, nadie saldría lastimado. Que para cuando tú decidieras vender o usarlo, yo ya habría resuelto mis problemas. Que todo regresaría a la normalidad. ¿Y mentirle a los vecinos diciéndoles que eras hermano de mi tía? ¿Eso también era parte de tu plan inocente? Moisés bajó la mirada avergonzado. Eso fue un error. No debía hacerlo. Pero necesitaba que la gente creyera que tenía derecho a estar ahí. Que no hicieran preguntas. No pensé que fuera importante. Todo lo que hiciste fue importante, Moisés. Porque todo fue una violación sistemática de mi confianza y mis derechos. Él dio un paso hacia mí. Fabricio, por favor. Retira la demanda. Te pagaré todo. Hasta el último peso. Trabajaré doble turno si es necesario. Pero no me metas a la cárcel. Tengo 68 años. No sobreviviría ahí. Me crucé de brazos. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de lo que yo he sufrido? ¿Qué hay de saber que mi esposa, la mujer que juró amarme y respetarme, me traicionó de la forma más vil? ¿Quién compensa ese dolor? Moisés se llevó las manos al rostro. Comenzó a llorar. No era actuación. Eran lágrimas reales de un hombre que finalmente entendía la magnitud de lo que había perdido. Karina está destrozada. Ella te ama. Cometió un error por lealtad a mí, pero te ama con todo su corazón. No destruyas tu matrimonio por esto. Fue ella quien destruyó el matrimonio, respondí con voz fría. El día que decidió que tu bienestar era más importante que nuestra relación. El día que me mintió. El día que me drogó. Moisés levantó la vista bruscamente. ¿Te drogó? Asentí. Para evitar que fuera al apartamento y descubriera tu operación. ¿Ella no te lo dijo? Él negó lentamente, claramente choqueado. No. Yo no sabía eso. Dios mío. Esto es peor de lo que pensaba. Moisés se dejó caer en la silla junto a la pequeña mesa del hotel. Se veía destruido. Envejecido. Como si en los últimos días hubiera perdido 10 años de vida. Yo no le pedí que hiciera eso, murmuró con voz rota.
Jamás le pedí a Karina que te drogara. Eso fue decisión de ella y de Patricia. Ellas manejaban esos detalles. Yo solo recibía el dinero y pagaba mis deudas. Me quedé mirándolo con una mezcla de desprecio e incredulidad. ¿Eso te hace menos culpable? ¿El hecho de que no supieras cada detalle sucio de cómo mantenían tu crimen en secreto? Él no respondió. Sabía que no había respuesta posible. Moisés, continué con voz más dura, viniste aquí a pedirme que retire la demanda. Pero no has ofrecido nada que valga la pena. No has mostrado verdadero arrepentimiento. Solo miedo a las consecuencias. Solo preocupación por ti mismo. Él levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué necesitas de mí para que retires esto? Me senté en el borde de la cama frente a él. Lo miré directamente a los ojos. Quiero que entiendas algo. Esto ya no se trata de dinero. Esto se trata de que un hombre de 68 años, que debería ser ejemplo de integridad, decidió robarle a su yerno, a alguien de su propia familia. Y no solo eso, sino que involucró a sus hijas en el crimen. Convirtió a Karina en cómplice. La puso en una posición donde tuvo que elegir entre su esposo y su padre. ¿Entiendes el daño que causaste? No solo a mí, a tu propia hija. Moisés comenzó a llorar nuevamente. Lo sé, y me odio por ello. Pero estaba tan desesperado. Cuando pierdes tu trabajo a mi edad, nadie te vuelve a contratar. Las empresas quieren gente joven. Y yo tenía deudas de 30 años acumuladas. La casa, las tarjetas de crédito, un préstamo que saqué para la boda de Patricia. Todo se vino encima al mismo tiempo. Esas son tus circunstancias, Moisés. No tus excusas. Hay 1000 formas legales de conseguir dinero. Pudiste vender tu auto. Pudiste pedir un préstamo familiar legítimo. Pudiste declararte en quiebra. Pero elegiste robar. Y lo peor es que no me robaste a mí directamente. Usaste a mi esposa como intermediaria. La convertiste en ladrona también. Él negó con la cabeza desesperadamente. Yo nunca quise que Karina sufriera. Ella insistió en ayudar. Dijo que encontraría la forma de que tú no te enteraras. Yo le dije que era muy arriesgado. Pero Patricia la convenció. Le dijo que eras muy confiado. Que nunca sospecharías. Y tenían razón. Nunca sospeché. Hasta que vi las llaves sobre tu mesa. La memoria de ese momento todavía me quemaba. La incredulidad inicial. El shock. La forma en que todo mi mundo se había derrumbado en cuestión de segundos. Moisés se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Fabricio, si retiras la demanda, haré lo que sea. Venderé mi casa. Te pagaré todo de una sola vez. Y me iré. Me mudaré a otra ciudad. No volverás a verme. Karina podrá seguir su vida contigo sin mi presencia arruinando todo. Sacudí la cabeza. No quiero que vendas tu casa. No quiero tu sacrificio dramático. Lo que quiero es justicia. Y la justicia significa que enfrentes las consecuencias legales de tus acciones. Él se puso de pie bruscamente. Pero yo puedo ir a la cárcel. ¿Entiendes eso? A mi edad, la cárcel es una sentencia de muerte. Lo sé, respondí con calma. Y debiste pensar en eso antes de cometer un delito. Moisés me miró con una mezcla de súplica y rabia contenida. ¿Sabes qué pienso? Pienso que disfrutas esto. Disfrutas vernos sufrir. Disfrutas el poder que tienes ahora sobre nosotros. Me puse de pie también. Ahora estábamos frente a frente. No disfruto nada de esto, Moisés. Estoy destrozado. Mi matrimonio está roto. Mi confianza en la gente está destruida. Cada noche me pregunto cómo no vi las señales. ¿Cómo fui tan ciego? ¿Cómo permití que ustedes me convirtieran en el tonto de esta historia? Así que no me hables de disfrutar. Lo único que estoy haciendo es intentar recuperar algo de dignidad. Él retrocedió un paso. Tragó saliva. En su rostro vi algo que no había visto antes. Miedo real. Miedo de que yo no fuera a ceder. De que realmente fuera a llevarlo hasta las últimas consecuencias. Y te lo digo de una vez, continué, para que no haya confusión. No voy a retirar la demanda. No voy a negociar. No voy a aceptar planes de pago ni promesas vacías. Esto va a llegar hasta el final. Y si el juez decide que mereces ir a la cárcel, entonces irás a la cárcel. Moisés dio otro paso hacia atrás. Su expresión cambió. La súplica desapareció. En su lugar apareció algo más oscuro.
Resentimiento. Entonces Karina tenía razón, dijo con voz fría. Eres un hombre cruel. Un hombre sin corazón. Mi hija merece algo mejor que tú. Probablemente, asentí. Pero ella eligió quedarse conmigo. Hasta que eligió traicionarme. Ahora tendrá que vivir con esas decisiones. Igual que tú. Él caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. Vas a arrepentirte de esto, Fabricio. Cuando estés solo. Cuando Karina se haya ido. Cuando te des cuenta de que cambiaste una familia por orgullo. Ahí te vas a arrepentir. Abrí la puerta completamente. Tal vez, dije. Pero al menos podré mirarme al espejo sabiendo que hice lo correcto. ¿Tú podrás? Moisés no respondió. Salió de la habitación con pasos pesados. Lo vi alejarse por el pasillo hasta que desapareció en el elevador. Cerré la puerta. Me apoyé contra ella. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí algo parecido a la paz. No era felicidad. No era satisfacción. Era simplemente la certeza de estar en el camino correcto. Los días siguientes fueron más tranquilos. Moisés no volvió a buscarme. Karina me enviaba mensajes ocasionales preguntando si podíamos hablar, pero yo no respondía. Patricia intentó llamarme desde diferentes números, pero yo colgaba apenas reconocía su voz. Mi vida se había reducido a 3 cosas: trabajo, hotel y conversaciones con Héctor sobre el avance del caso. El abogado me mantenía informado de cada desarrollo. Moisés había contratado un defensor. Un abogado de oficio que no parecía muy impresionado con las posibilidades de ganar el caso. Intentaron solicitar una mediación previa al juicio. Héctor me preguntó si estaba interesado. Negué rotundamente. Nada de mediaciones. Nada de arreglos extrajudiciales. Esto iba a resolverse en un tribunal con un juez que dictara sentencia. La audiencia preliminar llegó 3 semanas después, tal como había indicado el juez. Me presenté en el juzgado vestido con mi mejor traje. Héctor estaba a mi lado con un maletín lleno de documentos y evidencia. Del otro lado de la sala estaban Moisés, su abogado defensor, y sorpresivamente, Karina. Mi esposa me miró desde la distancia. Sus ojos suplicaban algo que yo no podía darle. Perdón, tal vez. O comprensión. Pero yo había agotado ambas cosas. Desvié la mirada. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Era el mismo hombre de expresión severa que había revisado la demanda inicial. Se sentó. Nos indicó que hiciéramos lo mismo. Abrió la carpeta frente a él. Comenzó a leer en voz alta los cargos: usurpación de propiedad ajena, apropiación indebida de rentas, falsificación de identidad ante terceros. El abogado de Moisés se puso de pie. Su defensa era predecible. Habló de las dificultades económicas de su cliente, de su edad avanzada, de que no había habido intención criminal real, solo un error de juicio producto de la desesperación. El juez lo escuchó sin expresión. Luego le dio la palabra a Héctor. Mi abogado fue implacable. Presentó cada pieza de evidencia metódicamente. Las fotografías, la agenda con los registros, el recibo firmado, el testimonio escrito de Araceli, la confesión indirecta en mensajes de texto que Karina me había enviado y que yo había guardado. Todo estaba ahí. Una historia completa y verificable de fraude sistemático. Cuando Héctor terminó, el silencio en la sala era absoluto. Moisés tenía la cabeza baja. Karina lloraba en silencio. El juez cerró la carpeta. Miró directamente a Moisés. Señor Salazar, dijo con voz firme, ¿tiene algo que declarar antes de que tome una decisión sobre cómo proceder? Moisés se puso de pie lentamente. Miró hacia mí. Luego hacia el juez. Sí, su señoría. Quiero declarar que cometí un error. Un error grave. No tengo excusas. Solo circunstancias. Y entiendo que las circunstancias no justifican romper la ley. Si pudiera regresar el tiempo, haría las cosas diferente. Pero no puedo. Solo puedo decir que lo siento. Y que estoy dispuesto a aceptar las consecuencias de mis actos. El juez asintió. Apreciaba la honestidad, al menos. Luego me miró a mí. Señor Fabricio, ¿desea agregar algo? Me puse de pie. Sentí todas las miradas sobre mí. Solo quiero decir que esto no es venganza. Es justicia. Y espero que sirva como lección no solo para el señor Salazar, sino para cualquiera que piense que puede violar la propiedad y la confianza de otros sin consecuencias. El juez escribió algo en sus notas.
Muy bien. Programaremos el juicio formal para dentro de 6 semanas. Mientras tanto, el señor Salazar deberá presentarse semanalmente ante este juzgado. Y el apartamento en cuestión debe ser desalojado inmediatamente. ¿Entendido? Todos asentimos. El desalojo de Álvaro ocurrió 3 días después de la audiencia preliminar. Héctor gestionó todo a través de un oficial judicial que se presentó en el apartamento con una orden del juez. Yo decidí no estar presente. No tenía ningún interés en conocer personalmente al hombre que había vivido en mi propiedad durante 6 meses sin saber que estaba participando en un fraude. Según me contó Héctor después, Álvaro se mostró completamente sorprendido. No sabía nada sobre la situación legal. Moisés le había dicho que era el dueño legítimo. Cuando el oficial le explicó la verdad, Álvaro empacó sus cosas en silencio y se fue ese mismo día. Incluso dejó una nota disculpándose por haber sido parte involuntaria del problema. Era un hombre honesto atrapado en la mentira de otros. Con el apartamento finalmente vacío y devuelto a mi control, contraté un servicio de limpieza profunda. Necesitaba borrar todo rastro de lo que había pasado ahí. Cuando recibí las llaves nuevamente de manos del oficial judicial, las sostuve en mi palma por un largo rato. Eran solo pedazos de metal, pero representaban tanto. La herencia de mi tía, la traición de mi familia política, el fin de mi matrimonio tal como lo conocía. Guardé las llaves en mi bolsillo y conduje hasta el apartamento. Quería verlo solo, sin abogados, sin oficiales, sin nadie más que yo y los recuerdos de lo que este lugar había significado para mi tía Hortensia. Subí las escaleras lentamente. Abrí la puerta. El apartamento olía a productos de limpieza. Todo estaba ordenado, vacío, silencioso. Caminé por cada habitación. La sala donde mi tía solía tejer mientras veía sus telenovelas favoritas. La cocina donde me preparaba chocolate caliente cuando yo era niño y pasaba las tardes con ella. El pequeño balcón desde donde ella regaba sus plantas y saludaba a los vecinos. Todo estaba intacto físicamente, pero algo esencial se había perdido. La paz de este lugar. La sensación de refugio seguro. Moisés no solo había robado dinero. Había robado la santidad de este espacio. Me senté en el suelo de la sala. Apoyé la espalda contra la pared. Y por primera vez en semanas, lloré. No por rabia. No por traición. Sino por pérdida. Por todo lo que se había roto y que sabía que nunca podría repararse completamente. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Karina. Necesito verte. Por favor. Solo una vez. Hay cosas que necesito decirte antes del juicio. Dudé. Había evitado todo contacto directo con ella desde aquella última conversación en nuestra casa. Pero una parte de mí, la parte que todavía recordaba 12 años de matrimonio, sentía curiosidad. O tal vez era algo más profundo. Tal vez necesitaba un cierre que solo podía venir de escucharla una última vez. Escribí una respuesta, mañana, 3 de la tarde, en el apartamento. Ella respondió inmediatamente, ahí estaré. Gracias. Guardé el teléfono. No sabía si estaba cometiendo un error. Pero ya estaba hecho. Karina llegó puntual al día siguiente. Tocó la puerta suavemente. Abrí. Se veía diferente. Más delgada. Ojeras profundas. El cabello recogido en una cola simple. Sin maquillaje. Vestía ropa cómoda y gastada, como si ya no le importara su apariencia. Pasa, dije sin emoción. Ella entró mirando alrededor. Este lugar está tan vacío, murmuró. Como mi vida ahora, respondí. Ella se estremeció ante el comentario, pero no dijo nada. Se sentó en el suelo cerca de la ventana. Yo me quedé de pie, apoyado contra la pared opuesta, manteniendo distancia física y emocional. ¿Qué necesitas decirme?, pregunté directamente. Karina respiró hondo, preparándose para algo difícil. Primero quiero que sepas que me voy, comenzó con voz temblorosa. ¿Te vas? ¿A dónde? Lejos. A casa de una prima en otra ciudad. No puedo quedarme aquí después del juicio. No puedo enfrentar a los vecinos, a nuestros amigos, a la gente que nos conoce. La vergüenza es demasiado. Asentí lentamente. Entiendo. Ella continuó. También quiero que sepas que pedí el divorcio. Ya hablé con un abogado. Voy a firmar todo. La casa puede quedarse a tu nombre. No quiero nada. Solo quiero terminar esto de la forma más limpia posible. ¿Por qué?, pregunté con genuina curiosidad.
¿Por qué facilitar las cosas ahora? Ella levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Porque te amo. Y porque sé que lo arruiné todo. No hay forma de reparar lo que hice. Lo de drogar tu café fue imperdonable. Lo de mentirte durante meses fue imperdonable. Lo de elegir a mi padre sobre ti fue imperdonable. Así que lo único que puedo hacer ahora es dejarte ir. Dejarte libre para que reconstruyas tu vida sin mí arrastrándote hacia abajo. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Quería que supieras eso antes del juicio. Que aunque testificaré si me llaman, y aunque diré la verdad completa, no espero tu perdón. No lo merezco. Me moví hacia la ventana. Miré hacia la calle. Los mismos niños de siempre jugaban en la acera. La misma señora regaba sus plantas. La vida continuaba afuera como si nada hubiera pasado. Como si mi mundo no se hubiera derrumbado. Karina, dije sin girarme, aprecio tu honestidad. Pero necesito que entiendas algo. Lo que más me duele no es el dinero. No es ni siquiera que tu padre haya usado mi propiedad. Lo que más me duele es que me subestimaste. Pensaste que era tan tonto, tan confiado, tan ciego, que nunca me daría cuenta. Y durante 6 meses tuviste razón. Fui exactamente tan tonto como pensabas. Ella sollozó. Nunca pensé que fueras tonto. Solo esperaba que no preguntaras. Que no quisieras venir al apartamento. Que todo se resolviera antes de que algo saliera mal. Me giré hacia ella. Pero algo salió mal, Karina. Y ahora todos pagamos el precio. Tu padre enfrentando cargos criminales. Patricia probablemente siendo investigada también. Tú perdiendo tu matrimonio. Y yo perdiendo mi capacidad de confiar en alguien. ¿Valió la pena? ¿Los $3,600 que tu padre recibió valieron todo esto? Ella negó con la cabeza. No, nada valió esto. Fue la peor decisión que he tomado en mi vida. Y voy a vivir con esa culpa por el resto de mis días. Nos quedamos en silencio. Un silencio largo y pesado que contenía años de historia compartida desintegrándose. Finalmente, Karina se puso de pie. Me voy, dijo limpiándose las lágrimas. Solo quería despedirme apropiadamente. Y decirte que si alguna vez necesitas algo, si alguna vez quieres hablar, estaré disponible. No como tu esposa. Eso se acabó. Pero como alguien que una vez te amó de verdad. Caminó hacia la puerta. La abrió. Se detuvo en el umbral. Cuida este lugar, Fabricio. Tu tía lo amaba. Y tú también deberías. No dejes que lo que pasó aquí arruine los buenos recuerdos. Asentí sin palabras. Ella salió cerrando la puerta suavemente detrás de sí. Escuché sus pasos bajando las escaleras. Cada escalón sonaba como un adiós final. Cuando el silencio regresó, me senté nuevamente en el suelo. Saqué mi teléfono. Abrí la galería de fotos. Busqué una imagen vieja. Era de hace 5 años. Karina y yo en unas vacaciones en la playa. Sonriendo. Abrazados. Felices. O al menos creyendo que éramos felices. Esa versión de nosotros ya no existía. Tal vez nunca existió realmente. Tal vez siempre hubo grietas que yo no quise ver. Las semanas hasta el juicio pasaron con una lentitud agónica. Héctor me preparó para testificar. Repasamos cada detalle de mi historia. Cada fecha. Cada descubrimiento. Cada emoción. Me advirtió que el abogado de Moisés probablemente intentaría pintarme como vengativo. Como alguien dispuesto a destruir a un anciano por orgullo herido. Necesitas mantener la calma, me dijo. No importa qué digan. No importa cómo intenten provocarte. Tú eres la víctima aquí. No lo olvides. También me informó que Patricia había sido citada como testigo. Aparentemente, después de la audiencia preliminar, la fiscalía decidió investigar su participación. Los $100 mensuales que recibía podían constituir receptación de bienes robados. Era un cargo menor pero suficiente para complicarle la vida. La noche antes del juicio no pude dormir. Me quedé despierto en mi habitación de hotel repasando todo mentalmente. Pensé en mi tía. En cómo ella había trabajado toda su vida para comprar ese apartamento. En cómo lo había cuidado con amor. En cómo me lo había dejado confiando en que yo lo honraría. Y aunque de forma retorcida, eso era exactamente lo que estaba haciendo. Lo estaba honrando defendiéndolo. Asegurándome de que nadie volviera a profanarlo. A las 6 de la mañana me levanté. Me duché. Me vestí con el mismo traje que había usado en la audiencia preliminar.
Desayuné sin apetito. Y conduje hacia el juzgado con una determinación fría instalada en mi pecho. El juzgado estaba más lleno de lo que esperaba. Además de los involucrados directos, había algunas personas que reconocí vagamente. Vecinos del edificio donde quedaba el apartamento. Colegas de trabajo de Moisés que aparentemente querían mostrar apoyo. Incluso vi a Araceli, la vecina que me había dado información valiosa, sentada en una de las bancas del fondo. Me saludó con un gesto discreto de la cabeza. Yo le devolví el saludo. Héctor llegó momentos después con su maletín de siempre. Revisó conmigo algunos puntos finales mientras esperábamos que comenzara la audiencia. Todo va a salir bien, me aseguró. La evidencia es sólida. El juez es justo. Solo mantén la calma y di la verdad. Eso es todo lo que necesitas hacer. Moisés entró acompañado de su abogado defensor. Se veía aún peor que en la audiencia preliminar. Había perdido peso. Su traje le quedaba grande. Caminaba encorvado, como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros. Detrás de él venía Patricia. Ella, en contraste, se veía desafiante. Tenía la mandíbula apretada y una expresión de resentimiento apenas contenido. Me miró directamente con odio puro. Yo sostuve su mirada sin pestañear hasta que ella desvió la vista. Karina no estaba presente. Según me había informado Héctor, ella había sido citada como testigo, lo que significaba que no podía estar en la sala hasta que le tocara declarar. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Reconocí al mismo hombre severo de antes. Se sentó en su estrado. Abrió la carpeta del caso. Miró alrededor de la sala con esa expresión impenetrable que parecía ser su marca distintiva. Comenzaremos con la declaración del demandante, anunció. Señor Fabricio, acérquese al estrado. Me puse de pie. Sentí las piernas temblar levemente, pero logré caminar con firmeza hacia el estrado de los testigos. Juré decir la verdad. Me senté. El juez me hizo algunas preguntas preliminares sobre mi identidad, mi relación con el demandado, y mi conexión con la propiedad en cuestión. Respondí todo con claridad. Luego fue el turno de Héctor de interrogarme formalmente. Fabricio, cuéntenos cómo descubrió que su apartamento estaba siendo alquilado sin su consentimiento. Respiré hondo. Y comencé a contar la historia desde el principio. El día que fui a visitar a mi suegro. Las llaves sobre la mesa. El llavero con forma de ancla que reconocí instantáneamente. La carrera desesperada hasta el apartamento. El shock de encontrar evidencia de que alguien vivía ahí. Héctor me guió a través de cada detalle. Me mostró las fotografías que yo había tomado ese día. Me pidió que las identificara. ¿Estas son las imágenes que usted capturó? Sí. ¿Puede describir qué muestran? Muestran ropa ajena, platos sucios, facturas de servicios a nombre de un tal Álvaro Méndez. Evidencia clara de que alguien había convertido mi propiedad en su hogar. ¿Y usted había dado permiso para que alguien viviera ahí? No, nunca. El apartamento debía estar vacío y cerrado. Héctor sacó entonces la agenda que yo había encontrado. La levantó para que todos pudieran verla. ¿Reconoce este objeto? Sí. Es una agenda que encontré en el apartamento. Contiene registros detallados de pagos mensuales. ¿Pagos hechos por quién? Por el inquilino ilegal, Álvaro Méndez. ¿Y a quién se los hacía? A mi suegro, Moisés Salazar. Héctor pidió permiso para presentar la agenda como evidencia. El juez la revisó. Leyó varias páginas. Su expresión no cambió, pero pude ver un destello de algo en sus ojos. Disgusto, tal vez. Luego fue el turno del abogado defensor de interrogarme. Era un hombre de unos 40 años con aspecto cansado y una estrategia predecible. Señor Fabricio, comenzó con tono casi amable, ¿es cierto que usted no visitaba regularmente este apartamento? Es cierto. ¿Con qué frecuencia lo visitaba? Tal vez una vez cada 2 o 3 meses. Ya veo. Y durante los 6 meses que duró esta situación, ¿cuántas veces intentó visitarlo? Una vez. Pero me enfermé ese día y no pude ir. El abogado sonrió levemente. Se enfermó. ¡Qué conveniente! ¿No es cierto que su falta de atención al apartamento contribuyó a que esta situación se prolongara? Héctor se puso de pie. Objeción, su señoría. La víctima no tiene obligación de vigilar constantemente su propiedad para evitar ser robado. El juez asintió. Procede. Reformule la pregunta. El abogado defensor cambió de táctica. ¿Cuánto daño económico real sufrió usted? Explique.
Miré al juez antes de responder. Perdí 6 meses de posibles ingresos por alquiler legítimo. Ese apartamento, en el mercado justo, se alquila por $800 mensuales, no 600. Esos son $4.800 perdidos. Además, hubo desgaste en la propiedad, daño emocional, destrucción de mi matrimonio, y la violación de un espacio que tenía valor sentimental enorme para mí porque perteneció a mi tía fallecida. ¿Cómo se le pone precio a eso? El abogado defensor frunció el ceño. Pero su tía ya había fallecido. Ella no podía sufrir por esto. No, respondí con voz firme, pero yo sí. Cada vez que pienso en ese apartamento ahora, no veo los recuerdos felices de mi infancia. Veo la traición. Veo las mentiras. Veo cómo las personas en las que confié profanaron algo sagrado. El abogado defensor no tenía respuesta para eso. Me indicó que podía bajar del estrado. Regresé a mi lugar junto a Héctor. Él me dio una palmada discreta en el hombro. Lo hiciste bien, susurró. El siguiente en testificar fue Moisés. Se acercó al estrado caminando lentamente. Juró decir la verdad. Se sentó. Su propio abogado comenzó el interrogatorio intentando presentarlo como una víctima de las circunstancias. Señor Salazar, cuéntele al juez sobre su situación económica en el momento en que tomó la decisión de alquilar el apartamento. Moisés habló con voz quebrada. Había perdido mi trabajo. Tenía 68 años. Nadie me contrataría. Las deudas se acumulaban. El banco amenazaba con ejecutar mi hipoteca. Estaba desesperado. Aterrado. No sabía qué hacer. ¿Y cómo surgió la idea del apartamento? Mi hija Patricia sugirió que estaba vacío, que nadie lo usaba, que tal vez podría alquilarlo temporalmente, solo hasta resolver mi crisis. Yo sabía que estaba mal, pero la desesperación me nubló el juicio. El abogado continuó con preguntas diseñadas para generar simpatía. ¿Usó ese dinero para lujos personales? No, todo fue para pagar deudas, para salvar mi casa, para sobrevivir. Luego fue el turno de Héctor de interrogar a Moisés. Y aquí la historia se puso interesante. Señor Salazar, usted dice que sabía que estaba mal. ¿Por qué entonces le dijo a los vecinos que era hermano de la difunta propietaria? Moisés palideció. Yo necesitaba credibilidad. ¿Así que mintió deliberadamente? Sí. ¿Y le pidió a su hija Karina que tomara las llaves sin permiso de su esposo? Ella ofreció ayudar. ¿Ofreció o usted se lo pidió? Moisés no respondió. Su silencio era respuesta suficiente. Héctor continuó. ¿Sabía usted que Karina drogó a su esposo para evitar que descubriera su operación ilegal? Los ojos de Moisés se abrieron con shock. No, eso no lo sabía. Héctor sacó copias de mensajes de texto entre Patricia y Karina donde discutían exactamente ese plan. ¿Está seguro? Porque aquí tengo evidencia que sugiere que su hija Patricia sí lo sabía. Y si ella lo sabía, es difícil creer que usted no. El juez intervino. ¿Tiene esa evidencia, letrado? Héctor la presentó. Eran capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp que Karina me había enviado en un momento de culpa semanas antes del juicio. En ellas, Patricia le decía, ya sabes qué hacer si intenta ir al apartamento de nuevo. Usa el mismo método de la otra vez. Papá está de acuerdo. Es necesario. El juez leyó los mensajes con expresión cada vez más severa. Esto indica premeditación, dijo, y complicidad activa no solo en la usurpación sino en un posible delito de lesiones. Moisés estaba lívido. Su señoría, yo nunca autoricé que drogaran a nadie. El juez lo miró fijamente. Pero sí se benefició de ello. Y no lo denunció cuando se enteró, ¿verdad? Moisés no pudo responder. Bajó la cabeza derrotado. Héctor continuó su interrogatorio destruyendo sistemáticamente cada argumento de defensa. ¿Intentó usted conseguir ayuda legal para sus deudas? No. ¿Intentó vender posesiones personales? No. ¿Consideró declararse en bancarrota? No. Entonces su primera opción fue cometer un delito. Moisés asintió casi imperceptiblemente. Sí. El juez le dio permiso para bajar. Moisés regresó a su lugar con pasos de hombre vencido. Luego llamaron a Patricia. Ella subió al estrado con una actitud completamente diferente. Desafiante. Casi orgullosa. Juró decir la verdad aunque algo en sus ojos sugería que no tenía ninguna intención de ser completamente honesta.
El abogado defensor la interrogó brevemente. Ella repitió la misma narrativa: circunstancias desesperantes, familia primero, ninguna intención de dañar. Pero cuando Héctor comenzó su interrogatorio, todo se desmoronó. Señorita Patricia, usted recibió $100 mensuales por lo que llamó gestión del alquiler, ¿correcto? Correcto. ¿Qué servicios específicos proporcionaba por ese dinero? Encontré al inquilino. Manejé la comunicación. Me aseguré de que todo funcionara. ¿Y también planeó cómo mantener el fraude en secreto? Eso no es. ¿Sí o no, señorita? ¿Usted le sugirió a Karina que drogara a su esposo? Patricia se quedó en silencio. Su mandíbula se apretó. El juez intervino. Responda la pregunta, señorita. Patricia respiró hondo. Sugerí opciones para ganar tiempo. ¿Opciones que incluían drogar a alguien sin su consentimiento? Fue una solución temporal a un problema urgente. Héctor sonrió sin humor. Una solución temporal. ¿Sabe usted que eso constituye un delito grave? Patricia no respondió. Héctor presentó más evidencia. Transcripciones completas de conversaciones donde Patricia no solo planeaba el encubrimiento sino que se burlaba de mí. En uno de los mensajes decía: Fabricio es tan confiado que podríamos alquilar su auto y ni se daría cuenta. El juez leyó eso en voz alta. La sala quedó en silencio. Patricia intentó defenderse. Era una broma. El juez la miró con frialdad. Una broma muy cara, señorita. Puede retirarse. La última en testificar fue Karina. Cuando la llamaron, entró a la sala con pasos lentos y la mirada fija en el suelo. No me miró ni una sola vez mientras caminaba hacia el estrado. Juró decir la verdad con voz apenas audible. El juez tuvo que pedirle que hablara más alto. Ella repitió el juramento con más volumen, pero con la misma derrota en cada palabra. Héctor fue quien la interrogó directamente. No había hostilidad en su voz, solo profesionalismo frío. Señora Karina, usted estuvo casada con el demandante durante 12 años, ¿correcto? Sí. Y durante 6 de los últimos 8 meses de ese matrimonio, ¿usted ocultó información sobre la usurpación del apartamento? Sí. ¿Por qué? Ella levantó la vista por primera vez. Lágrimas corrían por sus mejillas. Porque mi padre me pidió ayuda. Porque pensé que era temporal. Porque creí que podía proteger a ambos, a mi padre y a mi esposo. Pero me equivoqué. Me equivoqué en todo. Héctor continuó sin compasión. ¿Usted tomó las llaves del apartamento del escritorio de su esposo sin su permiso? Sí. ¿E hizo copias? Sí. ¿Y cuando su esposo planeó visitar el apartamento, usted lo drogó para impedírselo? Karina sollozó. Sí. Fue la peor decisión de mi vida. Nunca debí hacerlo. Nunca debí participar en nada de esto. Pero tenía tanto miedo de perder a mi padre, de que lo arrestaran, de que perdiera su casa. Y me dejé manipular por Patricia. Ella me convenció de que era la única forma. Héctor sacó otro documento. ¿Reconoce esto? Karina miró el papel. Palideció aún más. Es un correo electrónico que le envié a Patricia. ¿Puede leer en voz alta la parte que marqué? Karina tomó el documento con manos temblorosas. Leyó con voz quebrada: no sé cuánto tiempo más puedo seguir mintiendo. Fabricio confía tanto en mí que me destroza por dentro cada vez que me mira. Pero papá dice que solo faltan 2 meses más. 2 meses y todo se resolverá. Tengo que ser fuerte. El juez escuchaba con atención. Señora Karina, dice aquí que su padre le aseguraba que solo faltaban 2 meses. ¿Eso fue verdad? Ella negó con la cabeza. No. Siempre faltaban 2 meses más. Cada vez que preguntaba cuándo terminaría todo, papá decía que pronto. Pero los meses pasaban y nada cambiaba. Me di cuenta demasiado tarde de que nunca iba a terminar por voluntad propia, que iban a continuar indefinidamente. Y para entonces ya estaba tan metida en la mentira que no sabía cómo salir. Héctor asintió. No hay más preguntas, su señoría. El abogado defensor intentó interrogarla, pero Karina ya estaba tan destruida emocionalmente que sus respuestas solo reforzaban la culpabilidad de Moisés y Patricia. Finalmente la dejaron bajar. Ella caminó de regreso hacia las bancas del público. Por primera vez desde que entró, me miró directamente. Sus ojos decían todo lo que su boca no podía. Lo siento. Perdóname. Te amé. Te arruiné. Yo sostuve su mirada por un segundo. Luego la desvié. No había nada más que decir entre nosotros.
El juez llamó a un receso de 20 minutos para revisar toda la evidencia presentada. Salí del juzgado hacia el pasillo. Necesitaba aire. Héctor me siguió. Fue mejor de lo que esperaba, me dijo. Karina testificó en tu favor sin darse cuenta. Y Patricia se hundió sola con su actitud. Ahora solo queda esperar el veredicto. ¿Cuánto crees que tarde? Pregunté. Tal vez una hora. El juez parecía tener su decisión bastante clara. Asentí. Miré por la ventana del pasillo. La ciudad continuaba su ritmo normal. Autos pasaban. Gente caminaba. Todos viviendo sus vidas sin saber que en esta sala se estaba decidiendo el destino de varias personas. Pensé en mi tía. En cómo ella jamás habría imaginado que su apartamento causaría tanto dolor. O tal vez sí lo imaginó. Tal vez por eso me lo dejó a mí y no a alguien de su propia familia. Porque confiaba en que yo lo protegería. Regresamos a la sala. El juez entró puntualmente. Todos nos pusimos de pie. Nos sentamos cuando él lo indicó. Abrió su carpeta. Miró hacia Moisés. Luego hacia mí. Finalmente hacia Patricia. Comenzó a hablar con voz clara y firme. Después de revisar toda la evidencia presentada, este tribunal encuentra al señor Moisés Salazar culpable de usurpación de propiedad ajena, apropiación indebida de rentas y falsificación de identidad. La evidencia es abrumadora e irrefutable. El acusado no solo cometió estos delitos sino que involucró a miembros de su familia en el encubrimiento, incluyendo acciones que constituyen lesiones personales contra el demandante. Mi corazón latía con fuerza. Esto era real. Estaba sucediendo. El juez continuó. En cuanto a la señorita Patricia Salazar, este tribunal encuentra evidencia suficiente para remitir su caso a la Fiscalía por receptación de bienes producto de actividad ilegal y complicidad en lesiones. Se emitirá orden de investigación formal. Patricia se puso pálida. Su abogado intentó objetar, pero el juez levantó la mano para silenciarlo. Las sentencias serán las siguientes. El señor Moisés Salazar deberá devolver la totalidad de las rentas cobradas ilegalmente, más daños y perjuicios calculados en el equivalente a 6 meses adicionales de renta de mercado, más costos legales. El monto total asciende a $8,200. Además, cumplirá una sentencia de 18 meses de prisión, de los cuales 6 serán efectivos y el resto bajo libertad condicional, considerando su edad y falta de antecedentes previos. Moisés se desplomó en su silla. Comenzó a llorar sin control. El juez no se inmutó. En cuanto a la señorita Patricia, una vez concluida la investigación fiscal, enfrentará cargos que podrían resultar en hasta 3 años de prisión. Respecto al apartamento, se confirma la propiedad exclusiva del señor Fabricio y se ordena que ningún miembro de la familia Salazar pueda acercarse a la propiedad bajo pena de desacato. El juez golpeó su mazo. Caso cerrado. Se levantó y salió de la sala. Yo me quedé sentado procesando todo. Había ganado. La justicia se había hecho. Pero no sentía la satisfacción que había imaginado. Solo un vacío extraño. Héctor me dio la mano. Felicidades, Fabricio. Hiciste lo correcto. Asentí sin palabras. Miré hacia donde estaba Moisés. 2 oficiales se acercaban para escoltarlo. Él me miró una última vez. Ya no había súplica en sus ojos. Solo aceptación. Resignación. Comprendió finalmente que las acciones tienen consecuencias. Patricia salió de la sala furiosa, gritándole algo a su abogado. Karina permanecía sentada sola en una banca, llorando en silencio. Me puse de pie. Caminé hacia la salida. No miré atrás. Afuera del juzgado, Araceli me esperaba. Me saludó con una sonrisa cálida. Hizo lo correcto, joven. Doña Hortensia estaría orgullosa. Le agradecí. Le di mi número por si alguna vez necesitaba algo. Ella se despidió con un abrazo maternal que no sabía que necesitaba. Conduje de regreso al apartamento. Mi apartamento. Finalmente libre de invasores y mentiras. Subí las escaleras. Abrí la puerta. Entré. El silencio era diferente ahora. No pesado con traición sino limpio. Puro. Caminé hasta el balcón. Miré la ciudad extendiéndose frente a mí. Pensé en todo lo que había perdido, mi matrimonio, mi confianza en la familia, mi inocencia sobre la naturaleza humana. Pero también en lo que había ganado, mi dignidad, mi propiedad, mi capacidad de defenderme. 6 meses después, vendí el apartamento. No podía vivir allí. Los recuerdos eran demasiado mixtos. Con el dinero compré una casa pequeña en otro barrio.
Un lugar sin historia. Sin fantasmas. Karina cumplió su palabra y firmó el divorcio sin pedir nada. Se mudó a otra ciudad. Ocasionalmente recibo mensajes suyos. Breves. Tristes. Yo respondo con cortesía pero sin compromiso. Moisés cumplió sus 6 meses en prisión. Salió envejecido y quebrado. Vive ahora con Patricia en un apartamento modesto. No he vuelto a verlo. Patricia fue condenada a 2 años de libertad condicional y servicio comunitario. Perdió su trabajo, su reputación, todo. Aprendí algo fundamental en este proceso: la familia no es inmune a la justicia. El amor no justifica el crimen. Y a veces, hacer lo correcto duele más que hacerlo fácil. Pero al final del día, puedo mirarme al espejo. Puedo honrar la memoria de mi tía. Puedo dormir en paz. Y eso, después de todo, es lo único que realmente importa.